Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan a continuación en Libero Radio. Hinchas y fanáticos, ¿cómo estás? Somos Libero Radio, aquí transmitiendo un nuevo programa. Los saluda Carlos Salinas, hoy acompañado en la mesa de conducción con Shirley Marcelo. ¿Cómo estás, Shirley? Carlos, ¿cómo estás? Contenta de estar otra vez aquí en Libero Radio. Y Josué Chávez, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Josué? Siempre tú con ese ímpetu que te suele acompañar. Por cierto, eres un hombre que está bastante activo en las redes sociales también. Vamos a hablar hoy del tema selección peruana de fútbol, porque la selección ya está trabajando de cara a lo que van a ser los próximos partidos amistosos, los últimos en realidad, previos a lo que va a ser su participación en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Partido frente a la selección de Colombia en Estados Unidos y luego el partido frente a Chile en el Estadio Nacional de Lima. Hay muchas interrogantes respecto a la selección, sobre todo interrogantes que nacen en función a dos ausencias que son fundamentales en la estructura del once de Ricardo Gareca, y hablamos de la ausencia de Cristian Cueva y la de André Carrillo. Razones diversas para el hecho de que ninguno de los dos esté en la selección, ya expuestas, analizadas en extenso durante las emisiones de Libero Radio, pero hoy vamos a investigar un poco y tratar de llegar a conclusiones respecto de cuáles podrían ser las alternativas de Ricardo Gareca, porque pueden ser alternativas desde el punto de vista táctico, si es que va a variar el sistema de juego de Perú, o si también pueden ser variantes vinculadas a, y esto es inevitable, a los jugadores que van a sustituir a los ausentes. ¿Qué opinión podemos tener en la mesa respecto a las variantes que Ricardo Gareca podría presentar para estos partidos? En primer término, frente a la selección de Colombia, un equipo fuerte, un equipo que también busca de alguna forma poder alcanzar esta estructura sólida de cara a lo que va a ser el proceso de clasificación en CONMEBOL. Así es, Carlos. Ricardo Gareca busca tener un resultado diferente a los que ha tenido con Colombia, que es el primer amistoso que la selección va a asumir. Lamentablemente las estadísticas no están a favor de Perú frente a Colombia, y Ricardo Gareca es experto en romper ese tipo de estadísticas. Entonces seguramente va a tener que mover bien a sus fichas y buscar esos elementos que puedan sustituir, como tú lo has dicho, a estos jugadores que han sido fijos en el 11, ¿no? Como es Cristian Cueva y André Carrillo. Yo me atrevo a decir que no va a haber mucha variante, porque recordemos que, bueno, sí, con Cueva sí ha sido, es un elemento que ha sido convocado siempre. Y titular siempre, al menos, salvo que haya habido situaciones que, como en la gira en Estados Unidos, obligaron a que Ricardo Gareca opte por buscar algunas variantes, pues, ¿no? Pero en el lado de André Carrillo, ha sido ausente en parte de las eliminatorias para Rusia, y Andy Polo ha ocupado ese lugar, en mi opinión. Ha tenido actuaciones correctas. Ahora, Josué, yendo al tema de los nombres que podrían aparecer, está claro, no va a estar Cueva, que ha sido una constante en la formación de Ricardo Gareca, y está también visto que André Carrillo no va a tener participación por esta no convocatoria. ¿Hay nombres, hay alternativas, crees tú, o crees que se apresuró Ricardo Gareca en esta decisión de dejar de lado, por un tema disciplinario, por un tema que no se ha explicado aún, el tema de Cueva, y el otro, el de Carrillo? Bueno, Ricardo Gareca dice que él entiende cuando un jugador no juega, pero lo que no permite es que no entrene con su club, ¿no? Por eso Carlos Zambrano no ha tenido minutos en lo que va de la temporada, pero entrena con su club y por eso está convocado. Del otro lado, Cristian Cueva ha sido separado del Santos, ¿no? Por ese lado creo que podemos entender la ausencia de Cueva, y lo de Carrillo, como el mismo Ricardo Gareca explicó cuando la Culebra se fue a Arabia, era que los tiempos y las horas de viaje eran muchas. Entonces Ricardo Gareca decide dejar a Carrillo afuera porque tiene las dos finales de la Champions de Asia, primero antes del primer partido con Colombia y luego del partido contra Chile. Entonces por ahí me parece que está bien. El nivel de Carrillo tampoco justifica su titularidad en la selección peruana. Me parece que hay que ver más de Gabriel Costa. Andy Polo siempre lo ha hecho bien. En todo caso es uno de los jugadores más regulares de la selección peruana. Y lo de Cristian Cueva, bueno, me parece que hay opciones. Al menos ahora con Sergio Peña en un gran nivel en Holanda y con Cristian Benavente en Francia.
Creo que tiene dos buenas opciones para mantener el 4-2-3-1, que es el sistema que más nos ha dado éxito, porque me parece que el 4-4-2 nos ha complicado y no hemos sabido sacar resultados con ese esquema. Se ha optado también, Josué, por un 4-3-3 antes de poder lanzar un posible 11 y una formación tentativa para lo que va a ser este primer partido ante la selección de Colombia. Invito en la mesa a Sandro Bazán. Ha seguido la actualidad de la selección, está siguiendo el desarrollo de los entrenamientos. Sandro, ¿cómo estás? Ricardo Gareca, ¿tiene ya un 11? ¿Piensa ya en una opción de titulares para los partidos frente a Colombia y ante Chile? ¿Cómo estás, Sandro? Carlos, ¿qué tal, muchachos? Un gusto acompañarlos en el programa. Es todavía algo, se puede decir algo prematuro, por lo que falta, pero haciéndonos una idea de lo que normalmente hace Ricardo Gareca, creo yo que el 95% para mí está claro el 11 de Ricardo Gareca. Si nos vamos al 4-2-3-1, ¿no? A lo tradicional, a lo que siempre hace Ricardo Gareca, me parece que el 11 es muy claro, ¿no? Con Galese, la zona defensiva que no la va a cambiar, con Trauco por izquierda, Víncula por derecha, Zambrano, Abraham, el regreso de Yotun obviamente lo hace ser titular, al igual que Renato Tapia. Costa, no está Carrillo, me parece que Costa es el indicado a ser titular por ese sector derecho. Polo puede ser un buen relevo, pero el titularato va a ser de Gabriel Costa, Flores por izquierda, Guerrero de punta, y aquí es un poco la duda, ¿no? Que para mí gana un poco más los boletos para ser titular Sergio Peña, por lo que viene haciendo en Holanda, porque ha hecho 2 goles, porque ya tiene 10 partidos jugados de titular en Holanda, porque tiene 3 asistencias de gol, porque ha aparecido 3 veces como uno de los jugadores que conforman el 11 ideal de la semana en Holanda. Y la otra duda obviamente es Benavente, ¿no? Si es que es Benavente o Peña, pero como yo digo, para mí, por presente, me parece que Peña tiene un poco más de las condiciones para ser el titular en esa posición que por ahí le falta armar el rompecabezas a Gareca. Sandro, aquí con Chirly, con Josué en la mesa, hablábamos justamente de una oncena con características similares a las que tú has señalado, y está claro que lo de Gareca es un 4-2-3-1. ¿Puede ser un 4-4-2? ¿Puede ser posible que Gareca opte por Ruiz Díaz en lugar de Sergio Peña? ¿O te parece que la apuesta de Gareca va a ser por mantener una estructura táctica que de momento le ha resultado y no va a querer apresurarse demasiado en variar un poco la forma como juega Perú? Sí, yo opino la segunda que menciona. ¿Sabes por qué, Carlos? Especialmente porque son los 2 últimos partidos que va a tener Gareca previo a la eliminatoria. Son los 2 últimos, de acá no hay más hasta jugar el primer partido de eliminatoria en marzo, y creo que no es adecuado probar un sistema cuando creo que tienes que potenciar uno para lo que va a ser tu presentación en la primera y segunda fecha, en esos 2 partidos que va a jugar por eliminatoria, ¿no? Creo que por ahí va más que nada de potenciar ese 4-2-3-1, de encontrar esa variante que te pueda darse que no está Cueva. Si es que acá en marzo, por ejemplo, Cueva no está bien físicamente, anímicamente, no tiene equipo, entonces lo que tienes que hacer es tratar de encontrar otra variante, ¿no? Y por ahí más o menos creo que pasa la única duda que puede tener el técnico de la selección. Sí, ¿qué tal, Sandro? Sí, no veo a Ricardo Gareca cambiando de sistema para las eliminatorias, por lo que no creo que se arriesgue a probar otro sistema en estos amistosos, ¿no? Más bien, como tú dices, sí encontrar a un recambio para Cristian Cueva, que es la preocupación de la selección peruana, ¿no? Sandro, ¿cómo estás? En cuanto a Ruiz Díaz, ¿tú crees que él pueda tener opción de entrar al equipo de Gareca? De repente no entrar en la punta junto a Guerrero, pero de repente puede estar detrás. Lo de arrancar lo veo algo complicado, ¿no? Porque pocas veces que puedan haber arrancado en situaciones donde, por ejemplo, el partido es adverso para la selección, se puede animar Gareca a juntar a Ruiz Díaz, a jugar con doble punta, a cambiar un poco el tema táctico. Se puede dar esta escena, ¿no? En un partido, pero que pueda arrancar es algo complicado. No recuerdo mucho
partidos donde Gareca haya utilizado un doble 9, ¿no? Un 4-4-2, 4-4-2, y no, en circunstancias lo ha hecho, pero del partido, pero comenzando es un poco complicado, ¿no? Que se pueda dar esta figura, dando que Gareca es un técnico que variantes, por ejemplo, lo puede hacer durante el partido viendo el resultado que te pueda ir dando, pero al comenzar creo que sabe muy bien a lo que quiere. A mí la única duda que por ahí me generaba era cuándo va a utilizar el 4-3-3, ¿no? Yo recuerdo que en la conferencia de Montevideo, por ejemplo, le preguntábamos si es que era una alineación para partidos complicados, por así decirlo, ¿no? Cuando nos toque Brasil jugar de visitante, cuando nos puede tocar Uruguay en Montevideo, cuando nos puede tocar Argentina en Buenos Aires. Creo que esos sistemas se podrían adherir y creo que es la idea de Gareca, que se pueda dar este sistema, pero creo que con rivales que te juegan de igual a igual en un hecho táctico, de formación, como es Colombia, creo que Perú va a poder insistir en ese 4-2-3-1. Hablamos en la redacción del libro en algún momento, Sandro, el hecho de que Perú tiene variantes. No está Cueva, no está Carrillo, pero aparece Polo, aparece Benavente, aparece Peña. Estamos aguardando el regreso de Caballito Hurtado, un jugador que fue determinante también en alguna etapa de la eliminatoria. Está Gabriel Costa, está Canchita, pero la interrogante es... hay cantidad, digamos, hay elementos que pueden suplir a los ausentes, pero hay calidad, o sea, puede llegar la selección sin Cueva y sin Carrillo a recuperar ese nivel que mostró previo al Mundial y el nivel que mostró durante la Copa del Mundo, que de alguna forma aplaudió el mundo e hizo ver que esa selección venía en crecimiento después de lo hecho en la eliminatoria. Yo creo que sí, pero no es que vamos de la misma función, ¿no? Por ejemplo, si entramos a un hombre nada más que es Carrillo o Costa, ¿no? Costa para mí no es extremo, ¿no? Costa es un jugador que juega por extremo, pero no es extremo. No es un extremo como Carrillo, por ejemplo, que Carrillo es un jugador de potencia, de 1 a 1, de llegar hasta la última línea y sacar un centro a ras. Costa tiene otra característica, ¿no? Creo que ahí podíamos tratar de potenciar o tratar de adecuarnos a movimientos que puedan hacer los jugadores. Costa es un jugador que te puede encarar, pero siempre la tendencia es de ir para adentro, ¿no? De tratar de hacer diagonales, y es algo de un futbolista que es totalmente diferente a lo que te puede dar Carrillo, al igual de lo que puede hacer Peña y lo que puede hacer Cueva, ¿no? Por ejemplo, Peña no es un tipo habilidoso como Cueva, por ejemplo, pero es un jugador más rápido mentalmente para filtrar un pase o para jugar largo, para jugar corto. Creo que deberíamos potenciar, no pensando en buscar al reemplazante o jugar que juegue como él, sino potenciar en las formas adecuadas que tiene cada jugador, tanto Cueva, tanto Costa, tanto Peña, tanto Benavente, ¿no? Listo, Sandro, muchas gracias por esta participación y el seguimiento que le estás haciendo a la selección peruana en la vida deportiva nacional. Josué, ha dejado picando un tema en este último tramo, Sandro, vinculado al hecho de que no debemos buscar al reemplazante en función de lo que deja de hacer el que no está. Es decir, no vamos a tener a un Cueva definitivamente. No existe en el universo de jugadores convocables, tanto aquí en el medio local como en el exterior, un jugador de las características de Cueva. No existe, ¿cierto? Y tampoco existe un jugador como Carrillo. Puedo yo cuestionar a Carrillo y decir que Carrillo es un jugador que no se entrega totalmente a la selección, que no vive los partidos, pero nadie puede negar que es un jugador de calidades extraordinarias. Entonces, ¿la selección se acomoda a lo que tiene o los jugadores tienen que esforzarse por llegar a rendir como rendían los que no están? No, es imposible de que un futbolista cambie sus características. El esquema y las tácticas tienen que ir en función a lo que pueden hacer los jugadores, ¿no? En este caso creo que Ricardo Gareca lo entiende bien, por eso, por ejemplo, cuando juega con Andy Polo, los movimientos de Polo no son los mismos movimientos de André Carrillo. Creo que a partir Ni de ahí... los de Costa. Exacto. Entonces, a partir de ahí, Gareca sabe lo que tiene con Polo, sabe lo que tiene con Costa y sabe lo que tiene con Carrillo, y por eso plantea los partidos diferentes, a pesar de mantener el mismo esquema. Me parece en este caso que Peña no va a hacer lo mismo que hace Cristian Cueva,
pero de repente, como tú dices, Carlos, lo puede hacer más rápido. No puede hacer lo mismo, pero puede hacerlo más rápido. De repente eso puede ayudar a que pueda combinar mejor con Costa, porque hay más rapidez. De repente Peña puede hacer que las diagonales de Costa se vean más rápidas que las de Carrillo. O Claro. sea, por características futbolísticas. Y hay un tema importante, Shirley, en este análisis que de alguna manera podría amortiguar estas ausencias, sobre todo la de Cueva, que es la que creo que más vamos a sentir. Yo honestamente manifiesto que soy contrario al hecho de sostener en un grupo a una persona que mantenga constantes indisciplinas, pero también debemos reconocer y poner la mano al pecho y decir que como Cueva no hay otro, pero de alguna forma lo que podría amortiguar la ausencia de Cueva es el hecho de que vuelve Yotún, que es el hombre que de alguna manera marca los tiempos dentro de la selección. Es el hombre que interpreta mejor el pensamiento táctico de Ricardo Gareca dentro del terreno del juego. La ausencia de Yotún se ha notado en la última convocatoria, en los últimos partidos de Perú contra Uruguay. El equipo no ha tenido movimiento y se ha notado, como digo, la ausencia de Yotún. Sin embargo, yo no creo que solamente sea la única característica que va a jugar a favor de la selección en esta oportunidad, porque recordemos que, salvo Costa y González, Benavente, Polo y Peña regresan después de muchas convocatorias y ellos han estado pidiendo durante muchos meses volver a la selección. Y yo creo que ese va a ser un plus para ellos puedan demostrar de que deben integrar la selección. Aparte que sus ligas son importantes, están en Europa, entonces definitivamente va a ser un plus para la selección. Sí, obviamente, el caso de Benavente sí creo que salta a la vista de todos, que es un jugador con una formación distinta a la de los demás jugadores de la selección peruana, ¿no? Es un futbolista que sabe manejar ambos perfiles, puede llevar el balón con la derecha, puede llevar por la izquierda, hace buenos centros, tiene los movimientos son completamente distintos, es un jugador mucho más europeizado. ¿Y por qué crees que ese fútbol Europa, ese pase europeo que tiene, ese corte europeo en el juego, no terminó de cuajar en esta selección? Que tiene tanta necesidad y tantas carencias, ¿no? Me parece que es porque no ha podido jugar de media punta, que es donde mejor le acomoda, y ha tenido mala suerte en los partidos en los que ha entrado. Una expulsión ha hecho que cuando ha entrado por media punta, al final terminó jugando por derecha por una expulsión. Luego lo han hecho jugar mucho de extremo también. A mí me gustaría ver a Benavente de media punta, pero sí considero que la primera opción, al menos para los amistosos, es de Sergio Peña. Sin duda alguna su nivel es muy alto. Ahora, Shirley, ¿priorizamos el resultado o priorizamos en estos amistosos el funcionamiento de la selección? ¿Qué es lo que nos debería dejar contento? ¿El hecho de que la selección funcione o el hecho de que el equipo logre superar a Colombia y logre superar a Chile y que estemos todos tranquilos de cara a lo que viene para marzo en la eliminatoria? Yo considero que el funcionamiento es primordial. Yo no me gustaría volver a ver que la selección tenga una racha de partidos positivos como fue antes del Mundial. Y después del Mundial, lamentablemente, se nos vino todo abajo y se demostró de que había sido más que todo una sensación de ganas de los chicos, ¿no? Ahora espero y yo considero que Gareca va a preocuparse en eso, en reforzar al equipo. Para eso son estos amistosos, para que pueda ver cuáles son los puntos que debería de reforzar, cuáles son los puntos que debe de mejorar. Entonces, definitivamente el funcionamiento va a ser lo que Gareca va a priorizar. Sí, va a ser definitivamente el funcionamiento porque, a ver, si nosotros vemos un buen medio campo de Perú, vemos opciones de gol, de repente Paolo no está en su día y no la mete. Pero si hay un buen trabajo, hay una buena secuencia de pases, al menos nos va a dejar una buena sensación, que es diferente a no dar más de 8 pases seguidos en el medio campo y que de repente de un pelotazo sí la meta Guerrero, que por supuesto Guerrero las va a tener que meter en las eliminatorias, pero la presión para los amistosos me parece que es otra. Me parece que es que el 4-2-3-1 sí vuelva a funcionar como lo hizo en la Copa América y que no se ha visto al menos en los últimos amistosos. Yo tengo una preocupación, y ya para cerrar, y está en función de la distancia que hay entre el último amistoso que vamos a tener, oficial, porque se habla de un partido en diciembre, pero con jugadores medio local, pero el último amistoso oficial de fecha FIFA con los elementos que va a convocar Ricardo Gareca para la eliminatoria es a mediados de este mes, y el primer partido de la eliminatoria será a fines de marzo. Mi preocupación es la distancia que hay entre el último partido de preparación y lo que viene. Esos 4 meses
son, para efectos de un equipo de fútbol, una distancia sideral, una distancia kilométrica, porque no es la misma fotografía del momento del partido con Chile, el último que vamos a tener, y la fotografía que va a mostrar Perú en ese primer encuentro con un rival que todavía no conocemos. ¿Comparten esta misma preocupación? ¿Creen que ese espacio tan largo de tiempo, de 4 meses, es un espacio en el cual podrían darse muchas cosas que jueguen a favor y quizás también en contra de la selección y del trabajo de Gareca? Exactamente, desglosando lo que sería a favor, es que jugadores de la talla de Cueva y Carrillo puedan regresar en óptimas condiciones. Puedan ¿no? encontrar equipo y tener dónde jugar y agradar al técnico ya con fútbol. Exactamente, y como dices, pero dentro de las cosas negativas que podrían afectar al equipo, es que como dices, que se enfríe toda esta preparación que tienen, ¿no? Pero la federación ha manifestado que espera, precisamente para esto, pactar amistosos con los que el equipo pueda tener más rodaje. Sí. Exacto. Sí, bueno, me parece que como tú dices, Carlos, puede jugar en contra el tiempo, ¿no? Pero más lo veo yo de que puede jugar a favor. Creo que de repente en enero Zambrano puede encontrar un club en el que sí tenga minutos, que Cueva pueda encontrar un club en el que sí entrene, en el que sí juegue, y que Carrillo, bueno, ojalá pueda volver a Europa, que creo que es donde todos lo queremos ver y donde tiene condiciones y capacidad para estar, ¿no? Cierto, porque esa es una gran preocupación del técnico y del grupo que asesora a Ricardo Gareca, el hecho de tener a un jugador como Carrillo con tantas buenas condiciones, con un porte y un estilo de fútbol europeo. Uno de los mejores de la selección. Exacto. ¿No? Yo te digo algo, Josué y Shirley. Tuve la suerte de presenciar ese partido con Chile en Porto Alegre que nos permitió llegar a la final de la Copa América. Y ese pase-gol que da Carrillo para el gol de Perú, ese pase-gol no lo tiene ningún jugador en Sudamérica. Es un pase-gol de jugador de primer mundo en Europa. Pero lamentablemente Carrillo tiene esos chispazos de fútbol que no terminan de consolidarlo. Y el otro problema de Carrillo es, como lo mencionaste al inicio del programa, Josué, y es un tema que es reiterativo en la línea editorial de Líbero, es la distancia que hay desde donde juega hasta donde tiene que llegar a jugar por la selección. La puesta a punto de Carrillo demanda aproximadamente unos 10 días por la distancia en cuanto a viaje y por la distancia futbolística, porque está jugando en una liga de muy bajo nivel competitivo, hay que reconocerlo. Entonces la puesta a punto demora 10 días y la selección tiene apenas entre 4 y 5 días para prepararse de cara a un partido eliminatoria. Entonces hay un desfase en el tema Carrillo que es necesario cortar y ojalá que este tiempo permita verlo en el fútbol europeo, ¿no? Sí, yo creo que las preocupaciones son el ritmo y los minutos que tengan los jugadores de la selección peruana, que es algo que se ha dado en los últimos años, ¿no? Que pueden estar en Europa, pero de repente no disputan minutos. Y por eso yo digo es que de repente Sergio Peña le saca ventaja a Cristian Benavente, o ya en un futuro a Cristian Cueva, porque él sí es titular en su equipo y sí tiene ritmo y sí entrena todos los días y la verdad que le está yendo muy bien. Y en una liga importante como la liga holandesa, que no es una liga menor, o sea, es una liga de segundo orden en Europa, pero no es Ucrania, no es una liga desaparecida, pues, ¿no? Ahora, lo que también hay que considerar es que en algunos jugadores eso es relativo, ¿no? Pedro Galese en el torneo local, lamentablemente no es el arquero que es con la selección pero peruana. Tiene continuidad. Pero no, entrena. claro, y entrena. Claro, pero me refiero al desempeño que tiene personalmente. Uh-huh. Bueno, como ha dicho Gareca, siempre el jugador, al menos en los últimos tiempos de la selección peruana, cuando se pone la blanquirroja, sale a la cancha con otra actitud y con otras aptitudes también, ¿no? Bueno, ha sido un programa bastante enriquecedor. Hemos analizado al milímetro a la selección nacional de fútbol que se apresta a jugar esos amistosos ante las selecciones de Colombia y Chile. Los últimos, al menos, es lo que indica el calendario oficial de este año y quizá los últimos también de cara a lo que va a ser la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Muchas gracias, Shirley Marcelo, Carlos, por tu participación. Muchas gracias, Josué Chávez. Te quiero Carlos. seguir viendo muy activo en las redes sociales, logrando la mayor cantidad de likes posible. A nombre del equipo, Carlos Salinas se despide. Volvemos luego con más de Líbero Radio. Esto fue Líbero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe/podcast y también estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcasts.